Muy buenas tardes, los saludos Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que está programado para el día de hoy y es el séptimo tema principal del programa de capacitación Contrataciones Exitosas con el Estado, y el tema del día de hoy es cómo elaborar una oferta exitosa. En pantalla estamos viendo la secuencia de seminarios que tenemos programada para ustedes. Son 12 seminarios principales. Luego de estos seminarios principales vamos a dedicar unos 8 o 10 seminarios complementarios. En la edición anterior hemos llegado hasta 12 seminarios complementarios. Vamos a ver cuántos hacemos ahora. Pero ya estamos en el tema número 7. La semana pasada dictamos consultas y observaciones a las bases. Y la próxima semana, 7 de octubre, antes de que juegue Perú, porque Perú juega a las 8 de la noche, vamos a dictar admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro. Entonces, estos son los seminarios que estamos dictando. Estamos en el tema número 7. Ok, entonces, ya hemos ido avanzando con la secuencia del procedimiento de contratación pública, ¿no? Les hemos explicado que primero yo tengo que contar con mi registro nacional de proveedores. Es indispensable para poder contratar con el Estado, ¿no? Tener el registro nacional de proveedores. Una vez que uno tiene su registro nacional de proveedores y ha hecho la evaluación de su empresa, el análisis FODA que le hablamos en nuestro primer seminario, ¿no? Yo tengo que ir al SEACE y allí revisar todos los días para identificar los procesos que son de mi interés y revisar las bases del procedimiento de selección y analizar estas bases, ¿no? Que fue un seminario también que hemos dictado hace 2 semanas, cómo analizar las bases del procedimiento de selección. Luego de eso, presentamos las consultas y observaciones, se absuelven las consultas y observaciones. De ser el caso, el OCE emite su pronunciamiento, si es un concurso público o una licitación pública, y publica las bases integradas definitivas del procedimiento de selección. En una licitación pública, ¿no? Todo este procedimiento puede haber demorado unos 34 días como mínimo, más o menos, ¿no? Eso es lo que puede durar. Entonces, luego de que las bases integradas o las bases integradas definitivas ya están notificadas a través del sistema, tenemos que elaborar nuestra oferta de manera definitiva, ¿no? Porque yo puedo haber ido comenzando antes, pero ya con las bases integradas que constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, son con aquellas que yo debo trabajar para elaborar finalmente mi oferta, ¿no? Pero, ¿qué sucede, pues, si es que yo elaboro mi oferta, han pasado estos 34 días, presento mi oferta, o de repente pasaron más porque hubieron postergaciones, algo por ahí, 40, 50 días, juntando al personal, juntando papeles, reuniones, ¿no? De repente que tuve que conseguir algún certificado que no tenía, publicar en el periódico por algún personal que yo no lo tenía y necesitaba ese personal. Presento mi oferta, ¿no? Y mi oferta no es admitida, o mi oferta es descalificada, o tiene un puntaje, una evaluación, que no me permite acceder a la buena pro, ¿no? Entonces, todo este tiempo y todos estos recursos que hemos dispuesto durante todo este tiempo van a ser recursos perdidos. Por eso es muy importante, ¿no? Que nosotros, luego de haber hecho ya lo que les hemos contado anteriormente, de analizar las bases adecuadamente, presentar consultas y observaciones adecuadamente, ahora tengamos conocimiento, ¿no? De cómo o qué cosas debemos tener en consideración para elaborar una oferta y que esta oferta sea admitida, sea evaluada como yo he esperado y finalmente sea calificada, ¿no? Entonces, también ya les hemos dicho que las entidades públicas ahora, a efectos de convocar sus procedimientos de selección, utilizan unas bases estándar, ¿no? Y estas bases estándar tienen 2 secciones, la sección general y la sección específica. Entonces, cuando vamos a hablar ahora de cómo elaborar la oferta, vamos a ir viendo temas que se encuentran contenidos en estas 2 secciones, ¿no? Algunos temas que están en la sección general y otros que están en la sección específica para que podamos entender, ¿no? Cómo se maneja todo esto. Pero también les habíamos dicho que en esta sesión general y en estas sesiones específicas hay algunas notas y advertencias que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre, ¿no? Revisarlas, porque allí hay información clave, tal como vamos a ver ahora algunas de esas notas y advertencias, para que ustedes puedan ver, ¿no? Que allí hay información relevante a efectos de que ustedes sepan, ¿no? Cómo elaborar una oferta y que esta oferta, pues, no tenga dificultades, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es la sección general de las bases estándar aprobadas por el OCE, y les habíamos mencionado que esta sección general, ¿no?
si yo me presento a una licitación pública, por ejemplo, de bienes, y ya leí esta sección general una vez, en tanto que el OCE no modifique las bases estándar, ¿no? Esta sección general siempre va a ser la misma y yo ya no necesitaría volverla a analizar, a leer, ¿no? Entonces, eso es lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Inclusive acá hay una nota que dice, esta sección no debe ser modificada en ningún extremo bajo sanción de nulidad. Entonces, en esta sección general, ¿no? Hay un numeral 1.7, ¿no? Está contenido en la sección general, que se llama, que dice forma de presentación de ofertas. O sea, desde acá ya nos están dando cierta información que nos va diciendo a nosotros cómo tenemos que presentar nuestras ofertas, cómo debe ser elaborada esa oferta. Y un primer punto que nos dice este numeral es que las ofertas se presentan conforme a lo establecido en el artículo 59. Lo primero que nos dice. En un momento vamos a ver qué dice este artículo 59. Y luego nos dice que las declaraciones juradas, los formatos o los formularios, ¿no? Deben estar firmados por el postor con firma manuscrita. Luego dice, los demás documentos, o sea, los que no son formatos, formularios o declaraciones juradas, ¿no? Deben estar visados, o sea, debe haber firmas manuscrita y debe haber visto del postor. Si es persona natural, por el postor, persona natural. Si es persona jurídica, por el representante legal o el apoderado que tenga facultades para poder firmar esa oferta. Si es en un consorcio, puede ser por el representante común del consorcio. Pero luego nos va diciendo este numeral 1.7 que no se acepta el pegado de la imagen ni una firma o visto. Lo vamos a explicar luego. Y luego también nos dice que las ofertas se presentan foliadas, ¿no? O sea, en este numeral 1.7 ya nos están dando información de qué consideraciones debemos de tener nosotros a efectos de elaborar nuestras ofertas. Y el artículo 59 a que se refiere este punto que hemos visto anteriormente señala lo siguiente. Dice, los documentos que acompañan a las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones según corresponda, se presentan en idioma español. Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta con su respectiva traducción por traducción público juramentado o traductor colegiado. Salvo, dice, con excepción de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Y luego, en el numeral 59.2 señala, las solicitudes de expresión de interés, ofertas y cotizaciones son suscritas, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que tiene que tener firma, por el postor o su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin. O sea, en resumen, lo que nos está diciendo el artículo 59 es, primero, que los documentos que contienen nuestra oferta tienen que estar en idioma español, todo en idioma español. Dice que cuando los documentos no están, o sea, por ejemplo, un certificado, una autorización, un contrato, un documento que usted necesita presentar en su oferta, no está en idioma español, debe adjuntar a ese documento una traducción realizada por traductor público juramentado o por traductor colegiado certificado. Luego nos dice que si se trata de información técnica, y cuidado con esta palabra, información técnica complementaria, o sea, que no es redundante, que no va a determinar que mi oferta sea admitida o calificada, sino es una información complementaria como complemento, ¿no? Que está contenida en folletos, instructivos, catálogos, se puede presentar en idioma original. Y recuerden esta palabra que habla de complementaria. Si es un documento que va a determinar la admisión de la oferta, debe estar, y está en idioma extranjero, debe estar acompañada con su traducción. Y luego nos señala el artículo 59 que el postor es responsable de la exactitud y veracidad de los documentos que presenta en su oferta. O sea, por eso que es importante que cualquier documento que yo vaya a presentar en mi oferta sea verificado por ustedes, porque luego vienen las consecuencias de no verificar un documento. Y finalmente nos dice que estas ofertas tienen que estar suscritas por el postor o por su representante o apoderado. ¿Okay? Esto es lo que nos señala el artículo 59, que es la primera parte del numeral 1.17. En resumen, lo que nos está diciendo es las declaraciones juradas, formatos o formularios deben que estar firmados con firma manuscrita. Los demás documentos deben estar visados por el postor, ¿no? Este es del punto 2. Este es el resumen del punto 2. Luego nos dice que no se acepta el pegado de la imagen de una firma. Esto es para que vean de nuevo. Esto se refiere a este punto 2 de acá, por si acaso.
¿ya? El punto 2 que estábamos viendo en el numeral 1.7. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Ahora, cuando dice no se acepta, eso no necesariamente significa que si yo pego la firma, la imagen de una firma en mi oferta no va a ser admitida o va a ser descalificada. No, porque también el artículo 60 del reglamento nos habla de la subsanación de ofertas, que lo vamos a ver más adelante, por lo cual a mí se me permitiría subsanar mi oferta en caso que yo no haya hecho caso a esto y haya puesto una firma, ¿no?, escaneada, pegada en mi oferta, con excepción de la oferta económica. Si yo presento la firma escaneada y pegada en la oferta económica, y esa oferta económica es de presentación obligatoria, pues eso sí no es subsanable, ¿no? O sea, por eso que dice acá no se acepta, porque no necesariamente va a determinar que la oferta no sea admitida o no sea calificada, sino dependiendo, ¿no?, el tipo de documento que se está presentando. Luego nos señala el punto 2 en el numeral 1.7 que las ofertas son firmadas si es persona jurídica por su representante legal o apoderado, y si es persona natural por él mismo, o si tuviera un apoderado por su apoderado. Y finalmente nos dice que las ofertas se presentan foliadas, o sea, tienen que estar numeradas, ¿no? Ahora, a veces me preguntan, ¿y cómo se numeran? ¿De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo? No, eso no está escrito en la norma no señala, así que a usted no lo pueden descalificar porque folió sus documentos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. No hay un orden establecido para eso, con tal que esté foliado. Ahora, inclusive hay una resolución del tribunal que señala que la falta de foliatura ahora no es determinante para la no admisión de las ofertas, porque como se presentan de manera electrónica, ¿no?, a través del SEACE, ya no tiene sentido una numeración, porque la numeración tenía sentido cuando se presentaban los documentos en físico para que no se altere el orden o el contenido de las ofertas. Pero ahora con eso no, yo no les estoy diciendo no foleen sus ofertas. Sí, foleen sus ofertas, ¿no? Pero en caso que a usted lo descalifiquen o no admitan su oferta porque no está foliada, hay una solución que lo puede ayudar si es que desea apelar. Entonces, les decía yo que, por ejemplo, lo de la firma, ¿no?, que podría ser subsanada, ¿no? Anteriormente, hace muchos años, cuando había el RUA todavía, el Reglamento Único de Adquisiciones, ¿no?, los comités de selección descalificaban por cualquier motivo las ofertas, por un error ortográfico, porque estaban mal numeradas, porque faltaba una letra, lo que sea, ¿no? Por cualquier motivo descalificaban las ofertas, ¿no? Entonces la normativa ha ido cambiando y ahora permiten subsanar aspectos formales, ¿no?, que no inciden, ¿no?, en el contenido esencial de la oferta. Y el numeral 1.11, que está en la sección general de las bases, señala algunas cosas respecto a esto de la subsanación, ¿no? Y nos dice primero que la subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60. O sea, vamos a tener que revisar el artículo 60 en un momento para ver qué se puede subsanar. Luego nos dice que el plazo que se otorga para subsanar no puede ser menor a un día. O sea, mínimo tiene que darle usted un día para que subsane sus ofertas. Luego nos señala que, que las solicitudes de subsanación que hace el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones se hace a través del SEACE. O sea, se notifica a través del SEACE y se remite al correo electrónico del postor que tiene consignado en su RNP. Y que esta notificación se entiende efectuada el día de su envío, o sea, el mismo día que usted notifican, se entiende por efectuada. O sea, ahí no hay que vale desde el momento en que yo emito el acuse de recibo de la notificación. No, la norma es clara. De allí la importancia, ¿no?, de que los postores estén atentos a su correo para ver si es que han presentado una oferta y de repente les están notificando para que subsanen algún documento que tiene algún error u omisión. Y luego nos habla el numeral 1.11 que la presentación de la subsanación también se hace a través del SEACE. ¿Ok? Entonces, se notifica a través del SEACE al postor, por lo cual el postor tiene que estar atento a su correo del RNP, y también se presenta la subsanación a través del SEACE. Ahora, nos dice que el artículo 60 del reglamento es el que norma qué cosas son subsanables. El artículo 60 nos dice lo siguiente: durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, o sea, en cualquiera de estas fases que es el seminario que vamos a ver la próxima semana,
¿no? Que es admisión, evaluación y calificación de ofertas, dice, el órgano a cargo del procedimiento, o sea, puede ser comité de selección o puede ser órgano encargado de las contrataciones, dice, solicita a cualquier postor, y esto es obligatorio, no es que el comité o el órgano encargado de las contrataciones tengan la facultad o la potestad de decidir si es que ellos solicitan una subsanción. No, es obligatorio. Ellos están en la obligación, en caso que detecten que existe algún error material o de forma, ¿no? Están en la obligación de solicitar al postor que subsane si es que está en alguno de estos supuestos. Entonces, el que solicita que se subsane alguna omisión o se corrija algún error material o formal en los documentos presentados, pero añada siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta, o sea, que ese documento que se va a subsanar no altere el contenido esencial de la oferta. Y luego nos dice cuáles son los supuestos de subsanación. Primero, la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas distintas al plazo y al precio. O sea, acuérdense que presentamos el anexo número 1 del postor, el 2, ¿no? La declaración jurada del anexo número 52, el anexo número 3 de cumplimiento de las soluciones técnicas. Ahí están los anexos que están en las bases que hemos visto la semana pasada, ¿no? Antepasada. Entonces, si falta información en esos anexos, se puede subsanar. Por ejemplo, el anexo número 2 tiene varios acápites, ¿no? Que soy responsable de mi información, que no tengo impedimento para contactar con el Estado. Si se me pasa una de esas frases, por ejemplo, se puede subsanar, ¿no? O de repente no puse la fecha, se puede subsanar, ¿no? O sea, omisiones en estos formatos se pueden subsanar. La nomenclatura del procedimiento de selección y la falta de firma, ¿se dan cuenta? Acá, la falta de firma o foliatura también se puede subsanar. Si en lugar de adjudicación simplificada 19 puse licitación pública 19, se puede subsanar, ¿no? Si no firmé la declaración jurada del anexo número 2, por ejemplo, del anexo número 1, se puede subsanar. O si no están foliadas, también se puede subsanar. La legalización notarial de alguna firma, ¿no? Por ejemplo, la promesa formal de consorcio se presenta con firmas legalizadas. Carta de compromiso del personal clave para el caso de consultorías también se presenta con firma legalizada. Si yo presento el documento, pero ese documento no tiene la firma legalizada, esa falta de legalización notarial también se puede subsanar. Tienen que darme plazo para que yo subsane. La traducción. Habíamos dicho que los documentos presentados en idioma extranjero tienen que estar acompañados de traducción. Entonces, si yo presento un documento en idioma extranjero y no puse la traducción, me tienen que dar plazo para que yo pueda presentar esa traducción. Las referidas a fechas de emisión o denominaciones de las constancias o certificados emitidos por entidades públicas. O sea, no se refiere a cualquier documento, sino un error a una fecha o una denominación en una constancia o un certificado que emite una entidad pública se puede subsanar. Si es de un privado, no es subsanar. Los referidos a las divergencias en la información contenida en una o varios documentos, siempre que las circunstancias en materia de acreditación existiera al momento de la presentación de la oferta. Si yo tengo varios documentos, ¿no? Y en esos documentos hay divergencias de información en esos documentos, no incongruencia, que es diferente, ¿no? Incongruencia es cuando una información en un documento, ¿no? Se contradice en otro documento, ¿no? Y no va a permitir al comité de selección saber qué es lo que uno está ofreciendo y va a determinar que la oferta no sea admitida o sea descalificada, ¿no? Y una divergencia no necesariamente puede determinar que la oferta sea admitida o sea descalificada. Por ejemplo, hay un caso de una resolución que estuve revisando la semana pasada para entender un poco más qué es esto de divergencia. El caso era que se presenta una línea de crédito, la autorización de la carta de línea de crédito que piden a veces para obra, y pedían 1.600.000 de línea de crédito. Y el postor presenta una carta de línea de crédito donde dice en letras 2.800.000. ¿Ok? En letras dice 2.800.000 de línea de crédito. Y en números y en letras dicen 2.800.000. O sea, se olvidaron de poner el 1.000 en la línea de crédito. ¿Ok? Entonces se pedía 1.600.000. La línea de crédito que presenta la carta dice 2 millones en números y 2.800.000 en letras.
no, al revés, 2.800.000 en números y 2.800.000 en letras. O sea, hay una divergencia, se comieron el 1.000 al momento de emitir el documento. Entonces el tribunal dice, eso es un caso de divergencia. ¿Por qué? Porque si fuera 2.800.000, supera el 1.600.000. Y si es 2.800.000, también supera el 1.600.000. Y además es entendible que se trata de un error tipográfico, ¿no?, de la persona que emitió el documento, que no le agregó el 1.000, ¿no? O sea, como sea el caso que fuere, no va a determinar que la oferta sea rechazada, ¿no? Eso lo entiende el tribunal como una divergencia, no incongruencia. Incongruencia sería si yo ofrezco en números 60 días para entregar mi producto y en letras ofrezco 40 días, ¿no? Entonces, eso sí es una divergencia porque no hay certeza de en qué tiempo se va a entregar realmente los productos, ¿no? Entonces, ahí eso sí es una incongruencia. Los errores o omisiones contenidos en documentos emitidos por entidad pública o un privado ejerciendo función pública. O sea, estos son errores o omisiones contenidos en documentos que son emitidos por entidad pública o privado ejerciendo función pública. Y la no presentación de documentos emitidos por entidad pública o un privado ejerciendo función pública. Este es el único caso que la no presentación de un documento puede ser subsanado y se trata de documentos emitidos por entidad pública o privado ejerciendo función pública. Y luego nos aclara que son subsanables en estos dos casos el GIH. Estos documentos se refiere a documentos que hayan sido, primero, emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la fecha de presentación de ofertas. O sea, no pueden haber sido emitidos con fecha posterior a la presentación de ofertas. Y estos documentos tienen que ser autorizaciones, permisos, títulos, constancias, certificaciones, etc. Acá están. O sea, no se trata tampoco de cualquier documento, no tiene que cumplir con estas características. Y el numeral 60.4 nos aclara que en el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la población. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. Esto es lo que decía yo, ¿no? Si bien es cierto, acá nos dice que la falta de firma puede ser subsanable, ¿no? En la oferta económica, la falta de firma no es subsanable. ¿Ok? Y luego nos habla, dice que en caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece el que está en letras. Cuando se trata de ofertas a precios unitarios y hay un error aritmético, el órgano a cargo del procedimiento de selección hace la verificación de esas ofertas aritméticas, lo corrige, ¿no? Y hace la corrección sin variar los precios unitarios. O sea, solamente se corrigen los precios unitarios, no se corrigen se corrigen las operaciones aritméticas, no se corrigen los precios unitarios. Solamente las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, pero no se hace una corrección de los montos que refieren a los precios unitarios ni las cantidades, ¿ok? A eso se refiere. Entonces, eso es para que sepamos, ¿no? Que cuando yo estoy elaborando mis ofertas, ya la norma no es tan rígida, ¿no? Que puede alguna omisión o error al momento de elaborar mi oferta pueda determinar que mi oferta se tenga por no admitida. ¿Ok? Entonces, eso respecto a la subsanación. Ahora, el numeral 1.12 en la sección general también nos habla algo respecto al rechazo de las ofertas. O sea, una oferta puede ser tenida por rechazada. Y eso está normado en el numeral 1.12, ¿no? En el artículo 68 del reglamento está normado, y el artículo 1.12 señala y dice, previo al otorgamiento de la buena pro, o sea, antes del otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, o sea, las ofertas que han sido calificadas antes de otorgar la buena pro. El comité de selección, en este caso de licitación pública o concursos públicos, revisa las ofertas, ¿no? Y puede determinar si alguna de ellas es rechazada en función a lo que establece el artículo 58 que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Para que tengamos cuidado a elaborar nuestras ofertas, pensemos que mi oferta, o sea, al elaborar mi oferta, yo tengo que pensar que existen supuestos de subsanación, ¿ok? Para estar un poco más tranquilo. Y también tengo que pensar, ¿no?, que existen posibilidades de que mi oferta sea rechazada.
De rechazarse alguna oferta calificada, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que sirven en el orden de prelación, porque para el caso de bienes y servicios se califican dos ofertas, primero y segundo lugar, ¿no? Entonces, si el comité calificó dos y rechazó una de ellas, pasa a la siguiente y califica esa, ¿no? Si califica, igual verifica que no esté en un supuesto de rechazo. Ahora, los casos de rechazo de ofertas están establecidos, les decía yo, en el artículo 68 del reglamento y son los que estamos viendo acá. El numeral 68.1, por ejemplo, nos habla para el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o sea, no están consultoría de obras ni están ejecución de obras, señala que cuando la entidad encuentra una oferta que está sustancialmente por debajo del valor estimado, dice sustancialmente, o sea, no establece un porcentaje, no dice 10%, 15%, 12%, 20%, no establece. Generalmente señala que esté sustancialmente por debajo del valor estimado, o sea, deja a discreción de la entidad pública, ¿no? Determinar cuándo esto está sustancialmente por debajo. Ese es un supuesto. O cuando la oferta no se incorpora alguna de las prestaciones requeridas o estas no se encuentran suficientemente presupuestadas, cuando el comité encuentra alguna de estas situaciones, ¿no? Antes de rechazar la oferta, le solicita al postor que le presente la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta. O sea, el comité encuentra una oferta que, por decir, no está 40% por debajo del valor estimado. Dice, uy, tengo dudas que con ese precio el postor pueda cumplir con lo que yo estoy pidiendo. Entonces le envía una comunicación y le dice, preséntame los elementos constitutivos de su oferta. El postor presenta los elementos constitutivos de su oferta y si la entidad verifica que sí, que está todo bien presupuestado, que todo lo que está pidiendo está considerado en esa documentación que envía el postor, la oferta continúa. Pero si se detecta que algo no ha sido considerado. Por ejemplo, las bases piden seguros, ¿no? Seguros SCTR, seguros contra accidentes, no sé, piden algún seguro, ¿no? Y al momento que le piden al postor, dame tus elementos constructivos, presenta, y el postor se olvidó considerar el rubro seguros, la oferta va a ser rechazada. ¿Ok? Entonces, en estos supuestos de rechazo de ofertas, ¿no? La entidad dice puede proporcionarle un formato de estructura de costos, puede, o sea que no es obligatorio, le puede proporcionar al postor una estructura de costos para que el postor presente la estructura de costos según eso. Y le otorga un plazo mínimo de 2 días hábiles para que remita esa información. La decisión de rechazar la oferta debe estar debidamente fundamentada en el acta de otorgamiento de la web. ¿Ok? Ahora, si la oferta presentada por un postor, acuérdense que cuando es valor estimado, para el caso de bienes y servicios en general y consultoría en general, que es valor estimado, ¿no? Una oferta puede estar por encima del valor estimado, puede estar por debajo sin límites, no hay límites, solamente hay límites para el caso de consultoría de obras y ejecución de obras. Entonces dice, cuando una oferta supera el valor estimado, antes de que se le otorgue la buena pro, ¿no? Se solicita la certificación del crédito subpresupuestario para cubrir la diferencia y se solicita la aprobación del titular de la entidad del uso de esos mayores fondos. Con esas dos aprobaciones, recién se otorga la buena pro. Si no se cuenta con el mayor crédito, la certificación del crédito presupuestario o la aprobación del titular, la oferta va a ser rechazada. Y este procedimiento debe durar máximo 5 días hábiles. En el caso de consultoría de obras y ejecución de obras, se rechazan las ofertas que superan el valor referencial. Acuérdense que, se dan cuenta, cuando hablamos de consultoría de obras y ejecución de obras, hablamos de valor referencial. Cuando hablamos de bienes, servicios en general y consultoría en general, hablamos de valor estimado. Acá no es público el valor estimado. Acá sí conocemos el valor referencial y señala el artículo 68 que cuando una oferta supera el 10% del valor referencial o está por debajo del 90% del valor referencial, la oferta es rechazada. ¿Ok? Igual, el mismo procedimiento que acá, cuando una oferta supera el valor referencial hasta el límite establecido, hasta el 110%, igual se requiere contar con el crédito presupuestario y la autorización del titular. Pero aparte señala, ¿no? Que en estos casos el postor puede aceptar reducir su oferta.
sea, podría darse el caso que el postor diga, no, ya yo reduzco mi oferta al límite del 110%, ¿no? Para que no ocurra este procedimiento de solicitar mayor crédito por supuesto. Y esto solamente es en estos casos de valor referencial, o sea, de consultoría de obras y ejecución de obras. Si no se cuenta con la certificación, la oferta es rechazada. Este procedimiento no es aplicable para las subastas inversas electrónicas. ¿Ok? Hay otra nota en la sección general. Hay unas notas importantes. Le decía yo que las bases tienen unas notas importantes, ¿no? Y en esta sección general, en el numeral 1.7, debajo de donde está el texto principal, hay unas notas, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Y, por ejemplo, nos dice los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas tienen carácter de declaración jurada. Cuando nosotros ingresamos al SEACE para presentar nuestras ofertas, tenemos que ingresar ciertos datos en el formulario electrónico, ¿no? El representante legal común del consorcio, de ser el caso, su DNI, ¿no? O sea, hay información que hay que completar ahí. Y nos está señalando esta disposición, esta nota en la sección general, ¿no? Que esa información tiene carácter de declaración jurada. Y acuérdense que si yo presento información inexacta en esas declaraciones juradas, puede ser motivo de sanción. Luego nos señala una nota más en esta sección general, en el numeral 1.7, dice, en caso que la información contenida en los documentos escaneados, o sea, los que yo presento en mi oferta, de manera escaneados, no coincidan con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados. Y hay otra nota que dice que no se tomarán en cuenta las ofertas que se presentan en físico a la entidad, o sea, que toda la presentación de las ofertas es a través del SEACE. ¿Ok? Entonces, eso respecto a los puntos importantes que tenemos en la sesión general. Y en la sesión específica, ¿no? También tenemos información que nos va a permitir ya más al detalle, ¿no? Ver cómo tenemos que elaborar nuestras ofertas, ¿no? Y esto ya lo hemos visto en dos oportunidades, cuando hemos hablado del seminario, cómo analizar las bases de un procedimiento de selección, ¿no? Y la semana pasada que vimos consultas y observaciones a las bases, ¿no? Que la sesión específica de las bases de un procedimiento de selección tienen en el capítulo 2, tienen en la información en el numeral 2.211 la relación de documentos para que mi oferta sea admitida, ¿no? Ahí está, en ese numeral 2.1 hay una relación de documentos. Está el anexo número 1, el anexo número 2, ¿no? Ahí dice qué documentos tengo que presentar yo para que mi oferta sea admitida. Entonces, desde allí ya me están diciendo, oye, en tu oferta, al elaborar tu oferta, ¿no? Tú tienes que poner estos documentos que son de presentación obligatoria para que tu oferta sea admitida. Pero también tenemos que tener en cuenta que en el capítulo 3 de las bases del procedimiento de selección puede haber información, y cuando digo puedes, porque no es obligatorio, ¿no? Que una entidad pública, ya sea comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, haya considerado algunas condiciones que deben de tener los consorcios. Y eso también es importante porque eso va a determinar cómo elaboro mi oferta, cómo hago mi promesa formal de consorcio, ¿no? Puede ser que en las bases se consigne algunas de estas tres situaciones, o dos, o tres, o una de ellas, o dos, o tres, o todas ellas, ¿no? Un número máximo de consorciados. O sea, la entidad puede decir, en este proceso pueden ir máximo 3 integrantes en un consorcio. Puede haber el porcentaje mínimo de participación de cada consorciado. O sea, las bases pueden decir, se aceptará solo 3 integrantes como máximo en un consorcio. Y cada uno de ellos no debe tener menos del 25% de participación, ¿no? Porque hay consorcios que se forman con 99% y 1%, ¿no? O sea, una entidad puede decidir, ¿no? Que cada integrante no tenga menos de un 20, 30%, ¿no? En función a lo que ellos establezcan. Pero además, las bases pueden indicar un porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el integrante del consorcio que acredita mayor experiencia. O sea, el consorcio que está acreditando mayor experiencia, puede decir las bases, deberá tener por lo menos el 40% de participación en la ejecución del contrato. O sea, puede estar esa disposición.
Entonces, es importante también que cuando hagamos el análisis de las bases, ¿no? Para saber cómo vamos a elaborar nuestras ofertas, que revisemos esta información que está en el capítulo 3 con el título Condiciones de los consorcios, ¿no? Si hubiera esta información, eso nos va a servir para determinar cómo tenemos que formar un consorcio, ¿no? Y hay un seminario que vamos a dictar posteriormente también que se llama Ofertas en Consorcio. Pero también en el capítulo 3, ¿no? Tenemos en el numeral 3.2 está los requisitos de calificación, o sea, cómo la oferta va a determinar que un postor no cumple o cuenta con las capacidades, ¿no? Para poder ejecutar la prestación, ¿no? Y entre ellos puede estar la capacidad legal, la capacidad técnica y profesional y la experiencia del postor en la especialidad. O sea, en las bases está esa información, ahí dice, oye, para la capacidad legal tienes que presentarme, ¿no? La autorización de SUCAMEC, o tienes que presentarme el documento que acredita que eres una empresa de intervención laboral emitida por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Ahí tiene que estar esa información. O en la capacidad técnica, ¿no? En la infraestructura, necesitas un local con estas características, necesitas un equipo con estas características, y en las bases también establece la forma como se va a acreditar el cumplimiento de estos requisitos de calificación. Y les decía yo anteriormente, en los seminarios anteriores, ¿no? Que una entidad pública tiene que respetar lo que está normado a través de las bases estándar aprobadas por el OCE. Y en estas bases estándar aprobadas por el OCE señala claramente con qué documentos se acreditan estos requisitos de calificación, ¿no? O sea, la entidad pública no puede inventar, no puede decir, para acreditarme el equipamiento me vas a presentar la factura de compra-venta. No, las bases señalan claramente qué tiene que presentarse, ¿no? Puede ser comprobante de compra-venta, compromiso de alquiler, compromiso de compra-venta, ¿no? O cualquier otro documento que acredite la disponibilidad. Está bien claro establecido ahí. Lo mismo para acreditar la experiencia del personal. Las bases estándar a través contienen una forma, ¿no? Cómo se va a acreditar eso. Y una entidad pública no puede salirse de esa forma. Por eso que, repito, ya les hemos dicho que cuando hacemos el análisis de unas bases de un procedimiento de selección, tenemos que compararlas con las bases estándar aprobadas con el OCE para verificar que la entidad está respetando lo que señalan estas bases estándar, ¿no? Entonces, revisando esta sección de los requisitos de calificación, ¿no? Vamos a saber qué información vamos a poner en estas ofertas para acreditar estos requisitos. Pero también el capítulo 4 señala la información que vamos a presentar, ¿no? Para que la oferta sea evaluada. Eso va en nuestra oferta. Y ahí se establece, pues, en casi la mayoría de los casos se está poniendo ahora solamente el precio, ¿no? Y en algunos casos sí hay otros factores que están permitidos que se puedan considerar, pero también estas bases señalan con qué documento yo puedo presentarlo, ¿no? Y qué características debe tener ese documento. Por ejemplo, para quitar la experiencia, nos habla de no más de 8 años de antigüedad, un número máximo de documentos, ¿no? En el caso de consorcios, ¿cómo es? Ahí están las notas esas para que nosotros podamos entender de cómo elaborar nuestras ofertas. Ahora, de igual manera como en la sección general hemos visto que hay unas notas importantes que nos van a decir cómo tenemos que elaborar nuestras ofertas, ¿no? Igual, en la sección específica existen algunas notas importantes, ¿no? Que nos van a dar criterio de cómo podemos elaborar nuestra oferta. Por ejemplo, en el numeral 2.2, respecto a la documentación de presentación facultativa, hay una nota que señala que el comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites, documentos para la emisión de ofertas, requisitos de calificación y factores de evaluación. O sea, lo que hemos visto anteriormente, el numeral 2.211, el numeral 3.2 y en el capítulo 4 de la sesión específica. O sea, en esos tres acápites, en esos tres lugares, está la relación de documentos que yo tengo que presentar para que la oferta sea admitida, para que la oferta sea calificada y para que la oferta sea evaluada. Entonces, lo que señala esta nota es, oye, comité de selección u órgano encargado de contrataciones, tú no puedes exigirle a los postores
ningún documento que no esté en estos listados, en el listado de documentos para la emisión de la oferta, en los listados documentos para la calificación de las ofertas y en el listado de documentos para la evaluación de las ofertas. Entonces, si ustedes en el capítulo 3, requerimiento, encuentran una parte que dice, el postor deberá presentar un certificado tal. Pero ese certificado que dice que está en el capítulo número 3 no ha sido consignado en el numeral 2.211, el comité de selección no se lo puede exigir, porque esa nota está bien clara acá. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo estoy haciendo el análisis de las bases del procedimiento de selección, estoy revisando las bases, analizo y veo numeral 2.1, ya, anexo número 1, anexo número 2, anexo número 3, ya, acá está. Y veo capítulo 3, el postor deberá presentar el certificado tal. Presento una observación a las bases. Señores, las bases del procedimiento de selección señalan esto. Sin embargo, ese certificado que ustedes señalan que el postor debe presentar, ¿no?, en el numeral 3.1, que no ha sido consignado en el 2.1, ¿no? Ustedes no lo pueden solicitar porque hay una nota en las bases que dicen que ustedes no lo pueden pedir, ¿no? O sea, para, o hago una consulta. Sírvase confirmar que de acuerdo a lo que señala el numeral, la nota en el numeral 2.2, ¿no?, el comité de selección no va a solicitar este certificado que está en el numeral 3.1 porque no lo han puesto en el 2.211. ¿Ok? Eso está establecido ahí. Y lo mismo también hay una nota respecto a los documentos para la presentación de las ofertas, pero eso lo vemos en otro tema. Ahora, en el numeral 3.2, requisitos de calificación, también hay notas que señalan, una, por ejemplo, de ellas señala los requisitos de calificación que la entidad debe adoptar. Entonces, cuando habla de debe, es que estos requisitos de calificación son obligatorios, no se pueden eliminar. Las entidades públicas deben de utilizarlo necesariamente. Cuando habla debe, es obligatorio. Pero también hay algunos requisitos que señala puede adoptar. Asimismo, la entidad puede. Cuando habla puede, son facultativos. ¿Ok? Y respecto a los factores de evaluación, también se establece lo mismo, ¿no? Hay una nota que dice que adicionalmente se pueden consignar los siguientes factores de evaluación, ¿no? O sea, que no son obligatorios esos factores de evaluación, son facultativos. Y para elaborar nuestras ofertas, justamente las bases del procedimiento de selección contienen un apartado de anexos, ¿no? Ahí están los modelos de formatos y declaraciones juradas que nosotros debemos emplear. Ahí están todos los anexos, ¿no? Son cerca de 10 u 11 anexos, dependiendo del tipo de procedimiento de selección. Esto puede variar. Los que están en color negro son los que no varían. La declaración jurada del postor, declaración jurada del artículo 52, declaración jurada de cumplimiento de términos de referencia para el caso de concursos públicos, declaración jurada de plazo de prestación, promesa de consorcio, o sea, las propias bases me van diciendo a mí qué documentos, qué formatos o qué anexos son los que yo tengo que utilizar para elaborar mi oferta, que es el tema del día de hoy, ¿no? Entonces ahí están esos modelos de documentos, están ahí consignados en las bases, esos modelos de documentos que yo tengo que utilizar para poder elaborar la oferta. Ahora, también les decía yo, esto la semana pasada se los decía, que el artículo 72 del reglamento, ¿no?, establece que en cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego. O sea, una entidad pública, al momento de publicar el pliego de absolución de consultas y observaciones, acogió una observación y modificó y dice se solicitará computadoras con disco duro de 1 terabyte, ¿no? Eso es lo que dice en la absolución de una observación. Pero al momento de integrar las bases, ¿no?, se olvidaron corregir y dejaron 500 gigabytes. O sea, en lugar de 1 terabyte, las bases se dicen 500 gigabytes. Entonces, si yo elaboro mi oferta solamente con las bases integradas, leo que acá dice 500 gigabytes y presento y mi oferta
puede ser descalificada. ¿Por qué? Porque al absolver una observación, el comité dijo que no es 500, que se habían equivocado y que es 1 terabyte. Si yo presento 500 gigabytes, mi oferta puede ser descalificada, porque el artículo 72 señala, oye, si en el pliego de resolución de consultas dice 1 terabyte y en las bases dice 500 gigabytes, lo que vale es el pliego de resolución de consultas. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de elaborar mi oferta, ¿no? Yo tengo que hacerlo junto con mis bases integradas y junto con el pliego de resolución de consultas, ¿no? Verificando bien sobre todo los que están referidos a los documentos para la admisión de la oferta o el cumplimiento de las expresiones técnicas o términos de referencia, ¿no? Porque puede suceder de que las bases integradas no hayan trasladado todo lo que se ha señalado en el pliego de resolución y consultas de las bases. O al momento de revisar las bases integradas, ¿no? Yo tengo que revisar, oye, estas bases integradas, ¿no? A ver, en el pliego de resolución y consultas se dijo esto, ¿se modificó en las bases o no? Tengo que verificar. Si todo se ha verificado, entonces puedo elaborar mi oferta con las bases integradas. Pero si yo al momento de constatar el pliego de resolución de consultas con las bases integradas, ¿no? Y hay algo que no ha sido trasladado a las bases integradas, tengo que tener en cuenta, ¿no? Que prevalece lo que está en el pliego de resolución de consulta. Entonces tengo que elaborar mi oferta considerando las dos cosas, mis bases integradas y el pliego de resolución de consultas. Ahora, esto, si determina, si determina un perjuicio para un postor, en el caso que le decía yo, por ejemplo, el pliego de resolución de consultas dice 1 terabyte y la base dicen 500 gigabytes. Si un postor es descalificado, la oferta no es admitida por ese error, ¿no? Ese error está ocasionando un perjuicio al postor por una actuación indebida de la entidad. Entonces, eso, si usted lo apela, ¿no? El tribunal va a determinar la nulidad del procedimiento de selección por una indebida integración de bases. Pero ya, pues, es un demora, hay que poner una fianza, todo eso. Por eso que es importante, ¿no? Que al elaborar nuestras ofertas tengamos en consideración estas cosas. No solamente trabajo con las bases integradas, ¿no? Sino verifico que estas bases integradas contengan todo lo que se ha señalado en el pliego de resolución de consulta. Ahora, el Tribunal de Contrataciones del Estado, ante varios recursos de apelación que presentan los postores en el trámite de un procedimiento de selección, ¿no? Establece algunas situaciones que consideramos importantes que ustedes conozcan, ¿no? Por ejemplo, el tribunal señala en varias resoluciones, dice, la información consignada en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, además de ser concordante con las disposiciones contenidas en las bases integradas del procedimiento de selección, de tal manera que se pueda apreciar su real alcance e idoneidad para satisfacer el requerimiento de la entidad. Lo contrario podría determinar que sea desestimada, o sea, no admitida o descalificada, teniendo en cuenta que no es función del comité de selección ni del órgano encargado de las fundaciones interpretar el alcance de las ofertas, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, ¿no? Y eso le decía yo, por ejemplo, que he visto que algunos postores quieren presentar documentos adicionales que no les han solicitado. Entonces, a mí me consultan, Oscar, ¿puedo presentar este documento que no me lo han solicitado? Entonces yo le contesto, si tú estás seguro que ese documento que tú vas a presentar, que no te lo han solicitado, no se contradice con otra parte de tu oferta o no se contradice contra lo que se solicita en las bases, presenta. Pero si no estás seguro, mejor no lo presentes. ¿Ok? Porque puede suceder esto, ¿no? La evaluación de las ofertas es de manera integral, eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, yo debo de tener cuidado que al elaborar mi oferta sea clara, objetiva, congruente, que no exista contradicción. Por ejemplo, presento en el plazo de entrega o la garantía, presento una declaración jurada de garantía y digo, ofrezco una garantía de 2 años y presento un catálogo del producto para acreditar las expresiones técnicas de mi producto. Y en ese catálogo dice la garantía es de 1 año. Entonces, eso es una contradicción en las ofertas y la entidad puede decir, oye, ¿me estás ofreciendo 2 años o me estás ofreciendo 1 año? Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Puede haber, y eso hay muchos casos que que no se admiten las ofertas o se descalifican por contradicción o incongruencia en la oferta, ¿no? O porque no está debidamente sustentada. Por ejemplo, para acreditar
el requisito de calificación experiencia del postor, ¿no? Nos dice que cuando yo presento comprobante de pago, debo de presentar el documento, el voucher, ¿no? O el documento emitido por entidad financiera que acredite el pago. Pero si yo presento un extracto de mi contador, de mi contabilidad, donde dice así el documento ha sido pagado, ese no es un documento emitido por entidad financiera. O sea, esa cancelación del documento no está debidamente acreditada. O presento una factura por 1 millón de soles y presento un voucher de depósito en el banco por 1,5 millones de soles. Entonces, tampoco hay correspondencia entre la factura del 1 millón de soles y ese extracto bancario que señala 1,5 millones de soles. Puede hacer que ese 1,5 millones de soles esté referido a 2 facturas. Entonces, yo tendría que precisarle y aclararle a la entidad, ¿no?, que ese 1 millón de soles ha sido cancelado con este pago y adicionalmente se canceló otra factura y adjunto esa otra factura, ¿no? Y pongo un cuadro explicativo. O sea, veo la manera, ¿no?, para que mi oferta sea objetiva, sea clara, precisa, ¿no? Y que no haya lugar a dudas de respecto a lo que yo quiero ofrecer. ¿Ok? Y también nos señala el tribunal en varios casos, dice, la formulación y presentación de las ofertas es de entera y exclusiva responsabilidad del postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración en los documentos que la integran deben ser asumidas por él, sin que los demás competidores se vean perjudicados por su falta de cuidado o diligencia. O sea, yo tengo que ser diligente al momento de elaborar mi oferta, que sea clara, precisa, objetiva, ¿no? Que no dé lugar a interpretación. Quizás usted la entienda, quizás usted cuando elabora su oferta, usted la entiende porque usted conoce los documentos, pero recuerde que quien la va a revisar es un tercero. Y por lo general, ¿no?, quienes la revisan ya quieren pues trabajar con alguien por ahí y de repente no es con usted. Entonces van a buscarle la sin razón a su oferta, ¿no?, para poderla descalificar o tenerla por no admitida. Por eso que tenemos que ser muy cuidadosos elaborando esas ofertas, ¿no? Leer bien lo que dice, ¿no? Me piden un profesional con determinadas características, ¿no? Yo tengo que procurar que mi oferta acredite exactamente las características que me están pidiendo, pues si no, eso puede traer consecuencias. Ahora, al presentar nuestras ofertas, ¿no?, puede suceder que exista información inexacta, documentación falsa o incongruencia, y el Tribunal de Contrataciones del Estado tiene estos criterios para esos conceptos. El tribunal señala que información inexacta es un contenido que no es concordante, congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta, ¿no? O sea, yo presento un certificado de trabajo y pongo que mi trabajador ha trabajado en mi empresa 5 años, ¿no?, de tal fecha a tal fecha, ¿no? Pero alguien por ahí viene y me acredita y dice, oye, no puede haber trabajado en tu empresa 5 años, ¿no? Porque esa persona estuvo en el extranjero de tal fecha a tal fecha y estuvo trabajando en tales y tales cosas y lo acredita, tiene documento. Entonces, es información inexacta, ¿no?, que se está falseando la realidad, la verdad. Respecto a la documentación falsa, el tribunal señala que es un documento o documentos que no han sido válidamente expedidos por el órgano encargado al agente emisor. O sea, quien supuestamente lo ha emitido dice, no, yo no emití ese documento. O sea, para el tribunal ese es un documento falso. O que si dice, sí, yo emití ese documento, pero ese documento ha sido adulterado porque yo puse de tal fecha a tal fecha y las fechas que yo tengo en mi original, en mi empresa, han sido cambiadas. O sea, ha sido adulterado. Eso es un documento falso. Estas dos situaciones, ¿no?, pueden determinar, y la incongruencia también. La incongruencia es cuando hay contradicción en las ofertas que determinan que la entidad no sepa qué es lo que yo le estoy ofreciendo. Si son 2 meses, dos meses para entrega o 3 meses, ¿no? En un lado digo 2, en otro lado digo 3, o en un lado digo te ofrezco 2 años de garantía y en otro lado digo 1 año de garantía. O sea, hay una contradicción, ¿no? Eso es una contradicción. Estas tres situaciones pueden determinar que la oferta no sea admitida o que sea descalificada. Estas dos primeras pueden determinar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador y denuncia penal, ¿no?, por el delito contra la función jurisdiccional en este caso y el delito contra la fe pública en este caso. En este caso no es sancionable ni tampoco es un delito, solamente determina, la incongruencia determina la no admisión o la descalificación de la oferta.
Antes de ver las recomendaciones finales, vamos a ver, por ejemplo, acá, no, esto no es, cerró el archivo que yo tenía, les estamos dejando el ABC de la formulación y presentación de ofertas para completar un poco esto, un documento elaborado por Roy Álvarez cuando trabajaba en el OCE, y la planilla de control que utilizamos nosotros, ya se lo hemos dejado antes, ¿no? Para verificar el contenido de mis ofertas, ¿no? O sea, esto está tomado de los numerales que yo les digo, ¿no? El 2.211, acá está, documentos para la emisión de la oferta, y acá está todos los documentos que dicen mis bases que debo presentar. Documentos para acreditar los requisitos de calificación que están en el numeral 3.2 y documentos para los factores de evaluación que están en el capítulo 3. O sea, yo con esta plantilla que tengo yo acá, ¿no? Que es información extraída de las bases, es con la que yo voy a utilizar para elaborar mis ofertas. Y en esta plantilla, ¿no? Inclusive pongo en qué página de la base está, para luego ir y ver detalles, pongo algunas observaciones y ponemos quién es el responsable de entregarme esta información en mi empresa. Esta información, la secretaria, esta, el gerente tal, ¿no? Tal persona. Y en qué fecha me lo tiene que entregar y cuándo me lo va a entregar. O sea, con esto yo voy haciendo una verificación de los documentos que a mí me van que van a ir formar parte de mi oferta, ¿no? Entonces, estos ya lo pueden ustedes revisar con detenimiento después y vamos a ver ahora las recomendaciones finales. Primero, revise las instrucciones, notas y advertencias de las bases. Como he dicho varias veces, ¿no? Ahí hay información importante. Por ejemplo, respecto a cómo acreditar la experiencia del postor, ahí dice cuántos documentos, de qué año, qué pasa si es en consorcio, ¿no? Ahí está la información detallada, ¿no? Si es un certificado de ISO 9000, ¿no? Ahí dice qué debe contener, ¿no? Si es en consorcio, cómo debe ser, ¿no? Identifique y revise con detenimiento de la documentación que debe presentar para la admisión, lo que hemos señalado, todo el numeral 2.11, el numeral 3.2 y el capítulo 4, ¿no? O sea, tiene que estar ahí. ¿Qué tengo que presentar para que mi oferta sea admitida? Y eso lo hago con el checklist que hemos señalado. Elabore una lista de cotejos, el checklist que le estamos dejando a nosotros. Ordene su oferta conforme a lo requerido a las bases, o sea, sugerimos nosotros eso, que la oferta vaya en ese orden. Primero los documentos para la admisión, luego los documentos para la calificación y luego los documentos para que la oferta sea evaluada. Utilice carátulas o separadores para que quien revise la oferta sepa dónde encontrar, ¿no? O sea, un separador para el anexo número 1, un separador para el anexo número 2, un separador para la experiencia. Si yo presento 10 experiencias, por ejemplo, presento un separador para cada experiencia. Contrato número tal, un separador. Contrato número tal, otro separador, para que el que está revisando su oferta sepa que estos documentos pertenecen a esta experiencia, ¿no? Y no tenga que estar adivinando. Eso va a facilitar el trabajo y va a hacer también que su oferta sea revisada de mejor manera. Lo que le decía yo, no presente documentos que no le pidan, ¿no? Tenga cuidado y si va a presentar, verifique que no tenga contradicciones o incongruencias con otro lado de su oferta. Cuidado con los plazos, ¿no? Los plazos para presentar las ofertas, tengamos cuidado, planifiquemos bien nuestros tiempos. Revise varias veces y por distintas personas los documentos de su oferta. Nosotros, por ejemplo, en el servicio de visitas fácil que les damos a nuestros clientes, nosotros revisamos la oferta de nuestros clientes, ¿no? Para ver si todo está bien antes de que el cliente la presente. Hacemos hasta 2 revisiones de las ofertas. Solicite el apoyo de profesionales especialistas. ¿Ok? Son las recomendaciones finales. Y este es el modelo de certificado que los que participan a través de la plataforma de GoToWebinar van a recibir. Los que participan a través de Facebook o YouTube, que la próxima semana posiblemente esté ya habilitado y ya estamos probando, no van a recibir este certificado, por si acaso, solamente los que participan a través de esta plataforma. Los certificados opcionales, esos los emitimos nosotros, que pueden ser uno por cada evento, por 4 horas lectivas, un certificado, los que siguen los 12 temas principales, por 48 horas lectivas, o un certificado por 120 horas lectivas, los que siguen 12 webinars principales, 6 webinars complementarios y desarrollan los casos que le vamos a enviar. Pueden acceder al certificado por 120 horas lectivas. Información del servicio de visita fácil, que como les decía yo, nuestros clientes, nosotros revisamos los documentos que van a presentar, ellos nos consultan, oye, ¿qué opinas de este documento? ¿No? Antes de ponerlo en su oferta,
y al momento de presentar la oferta también, antes que la presenten, nos envían las ofertas para poderlas revisar, ¿no? Eso es parte del servicio que les damos a nuestros clientes. Nuestros datos de contacto, acá está la información de la fanpage, Perú Compras Estatales, es la fanpage para que puedan ver el video de la próxima semana, va a estar y en YouTube nos encuentra como Compras Estatales, ¿no? En Facebook es como Perú Compras Estatales y en YouTube solamente como Compras Estatales, ¿no? Son nuestras redes sociales y nuestras páginas y correos de contacto, la página de denuncias, los que quieran enviarnos información de alguna irregularidad en algún procedimiento de selección. Muy bien, con eso doy por terminada la fase expositiva. Muy bien, amigos, se nos acabó el tiempo. Gracias por su participación. Nos vemos la próxima semana a las 6 de la tarde, igual, en el seminario Admisión, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro. Y repito, vamos a usar posiblemente la otra semana ya Facebook Live y YouTube, pero los que participen por Facebook Live y YouTube no van a poder hacer preguntas ni van a recibir el certificado que emite la plataforma de GoToWebinar. Solo los que participan a través de GoToWebinar, ¿no? Van a poder recibir el certificado y hacer preguntas. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos pronto. Cuídense mucho.